Hoy vamos a aprender la coreografía de Woman de Doja Cat. ¡Empezamos! En primer lugar os recuerdo que este vídeo está volteado horizontalmente, de tal manera que me podéis copiar como si fuese un espejo. Yo esta coreografía me la aprendí gracias a Andrea, que os dejaré su Instagram por aquí, porque lo hizo de una manera un tanto original, que es como una historia. Entonces os voy a contar esa historia con algunas variaciones mías y vamos a empezar. Comenzamos la coreografía arreando las vacas, como dice ella, que simplemente es el paso de perreo de TikTok, que tenéis el tutorial por aquí, y los brazos, este va a estar en horizontal hacia la cámara y este va a subir y va a bajar, a la vez que mi cadera, ¿sí? Clac, clac. Cuando baja mi brazo, sube mi cadera, es lo único importante. Ahora nos vamos con unos rebotes de pecho, ¿sí? Reboto, me lo llevo, reboto, me lo llevo. ¿Cómo hacemos esto? Sacamos pecho y rotación, como si me diesen un puñetazo. Y lo mismo, sacamos pecho y rotación. Y le vamos a unir ahora los brazos. Brazo, roto, brazo, roto. Continuamos la historia amenazando a las vacas con pistolas, ¿sí? 2 pistolitas y ondas. Para saber hacer las ondas, también tutorial por ahí. Cuando hemos amenazado a nuestras vacas, las vacas se asustan, así que dentro y fuera, ¿sí? Como si me diesen un puñetazo. Y los saco acompañado de las manos. ¡Clac, clac! De nuevo, las vacas no nos han hecho ni caso, así que volvemos a coger pistolita, la cojo al pecho, la cojo al pecho. Mi cuerpo se queda estático, es simplemente mi pecho el que disocia. Disocio mi cadera a un lado, mi pecho al otro, me lo llevo al centro. Al otro lado me lo llevo al centro. Y ahora hace mucho calor. Calor. ¿Sí? Sin comeros los pelos. Podéis hacerlo girando la cabeza, podéis hacerlo en el sitio, como queráis. Continuamos con nuestras amigas las vacas y ahora vamos a coger un látigo y lo vamos a echar al frente, ¿sí? Látigo, dejo mi peso en esta pierna todo el rato, hago un círculo y me lo llevo al frente. Y ahora, cadera, cadera. A un lado y al otro, clac, clac. Y ahora me llevo el brazo hacia atrás haciendo circulitos, clac, clac, clac. Este brazo podéis tenerlo en la cintura, podéis tenerlo relajado, lo que queráis. Vamos a repetir esta parte del látigo. Vale, yo cuando estoy girando, haciendo este pivote, ¿sí? Con esta pierna de base, también hago un pequeñito twerk, ¿sí? Saco mi cadera hacia detrás cuando estoy haciendo el círculo. Clac, clac, clac. Vamos a repetir esta primera parte despacito. Hemos terminado nuestro látigo y ahora, como dice Andrea, me empodero. Cojo algo, lo subo y bajo por todo mi cuerpo haciendo rotaciones de cadera mientras que voy subiendo la mano. Podéis moverla o simplemente acariciar, lo que queráis. Entonces, arriba, acompaño con cabeza, bajo y arriba, arriba, arriba. De nuevo, pistolita, el mismo paso de antes, pero lo dejo a la mitad. Me lo llevo aquí y ahora... Yo no he sido, yo no he sido. Con pistolita también o con mano, lo que queráis. Repetimos, pistolita al pecho, yo no he sido, yo no he sido. Hemos terminado aquí y el mismo paso de antes, pero esta vez cambiando el lado, ¿sí? Vale, pues hemos hecho pistola al pecho, yo no he sido, a un lado y al otro. Continuamos con el mismo paso del principio, de estas ondas, pero vamos a cambiar, en vez de pistolitas, remolino, ¿sí? Remolino. Seguimos con el estribillo, que creo que es lo más divertido. Lo que vamos a hacer son pequeños pivotes de pies, ¿sí? Como si estuviésemos en el lateral de salsa, pero más moderno. Clac, reboto, reboto, reboto. Vale, ahora le vamos a unir los brazos, que simplemente van a hacer este movimiento, como al principio, cuando se asustaban las vacas, pues igual. Dentro, fuera, fuera. Tu, 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 tu.
Ya estamos acabando la historia, así que ahora vamos a torear a las vacas. ¿Sí? Con este movimiento infinito. No va a ser tan exagerado, de hecho, lo podéis hacer como torero, lo podéis hacer arriba, lo que queráis, pero sigue el mismo patrón del lateral de salsa, ¿sí? Entonces haríamos clac, clac, o bien abajo, clac, clac, lo que queráis. Y ya por último, cuando hemos hecho el segundo toreo, vamos arriba con cabeza, abajo y a un lado y al otro. Andrea dice como que las deja libres. Pues lo que queráis, o libres, o a un lado y al otro. Repetimos esta segunda parte. Tendríamos despacio. Ahora sí, repetimos todo, despacio. Os recuerdo que tenéis la coreografía con música en mi Instagram y TikTok. También que podéis entrar a nuestra comunidad simplemente con el link que tenéis en la cajita de descripción o en el comentario fijado. Así que esto es todo, chicos, espero que os haya gustado el tutorial. Si es así, dadle like y compartidlo, suscribiros y comentad. Un beso, chao.